Bien, siguiendo, vamos a avanzar la E2 de Lagrange. Voy a poner un poco la definición o la fórmula general en la que siempre vienen este tipo de ejercicios. Tenemos primero la y en el lado izquierdo igual a x por una función donde participa la y derivada más otra función. No necesariamente tienen que ser iguales, aunque pueden serlo, pero no necesariamente otra función g donde solo participa la y derivada igual. ¿Ok? Esta es la forma general en la que vienen este tipo de ecuaciones diferenciales que se llaman Lagrange. Entonces, este tienen su propio método de resolución. Entonces, lo ideal sería primero identificar que la ecuación que estamos resolviendo es una ecuación de Lagrange para así ya poder proceder con el procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Cómo identificamos? Aquí tengo algunos ejercicios que vamos a resolver ahorita para que vean más o menos cómo se identifica. No siempre suelen venir así, pueden que venga un poco más desordenado, pero lo suyo sería ir ordenándolo un poco de esta manera para poder identificarlas. En este caso, siempre tiene que haber sí o sí una sola y, en este caso, que esté sin derivar. Mejor si está en el lado izquierdo de la ecuación. Luego, tendremos siempre una sola x multiplicando a una función en donde dentro de esa función puede ser cualquier cosa. En esa función solo puede estar la y derivada. No puede haber una y sin derivar o una y doblemente derivada. Lo que sí puede haber logaritmo natural o logaritmo base de 10, por ejemplo, de y derivada elevado al cuadrado. O sea, eso sí puede haber, pero lo que tiene que cumplir es que no tiene que haber más x o más y aquí. Entonces, por el parámetro aquí es y derivada. Lo mismo acá. Entonces aquí cumple más o menos eso. Porque, bueno, aquí tenemos la y, aquí tenemos la x, y en este caso está multiplicando una función de y derivada. En este caso no hay nada, pero podríamos especificar que este uno que está multiplicando como constante es como la función, digamos. O sea, no pasa nada si no hay nada, por así decirlo. O sea, la condición que tendría que cumplir simplemente es que o no hay nada, o sí o sí hay la y derivada, por así decirlo. Si por ejemplo aquí hubiera una y, esto ya no sería de Lagrange, o por lo menos no inicialmente. ¿Ok? Luego, en sí, esto de acá sería la función g de y derivada. ¿Por qué? Porque aquí vemos que en toda esta parte de la ecuación, la única variable que participa es la y derivada. Aquí tenemos y derivada multiplicada por 2 y la y derivada elevado al cuadrado. No hay ningún otro término más, otra variable más. Entonces, esta sí es Edo de Lagrange. Lo mismo acá, tenemos la y sin derivar en el lado izquierdo. Tenemos 2x acá en este caso, lo que podría decirnos que no es de Lagrange, pero se pueden factorizar porque se repiten en los dos términos, en estos dos términos. Entonces podríamos factorizarlo y quedaría más o menos así. X factorizado por lo que sobra. ¿Qué sobra? Sobra y derivada y sobra 12, ¿no? Y en este caso, esto que está multiplicando la X sería mi f de y derivada. F de y derivada. ¿Por qué? Porque la única variable que participa es la y derivada. Este es un 2%. Y este sería mi g de y derivada, en donde tenemos e elevado a la y derivada. O sea, la única variable que participa es la y derivada. De la misma manera con el ejercicio de abajo, tenemos la y solita en el lado izquierdo, tenemos la x y tenemos 2y derivada multiplicando esa x, que sería la función f de y derivada. Y esta función sería la de g de y derivada, porque solo está la y derivada, que yo creo que se entendió. Ok, lo que voy a explicar ahorita va a ser un poco teórico, así de forma general, así que se lo pueden, si quieren, saltar los que ven el video directamente a la resolución de estos ejercicios. Pero voy a tratar de explicarlo igual de manera teórica el procedimiento en general para todos los ejercicios. ¿Ok? Lo primero que solemos hacer cuando ya hemos identificado estas ecuaciones, hacemos primero, definimos un cambio de variable, por así decirlo, P. No sé cómo le llamará el docente, pero
yo lo llamo P más que nada, y es igual a Y derivada. Y derivada es igual en su otra notación a esto, ¿sí? Por si les ponen en su otra notación. Entonces simplemente le igualan a eso, ¿ok? Una vez con este cambio de variable, simplemente, a ver, quedaría algo así. Y igual a X por función. En vez de Y derivada sería P. Y aquí G ya no de Y derivada, sino de P, ¿ok? Una vez que hicimos ese cambio de variable, donde todas las Y derivadas lo reemplazamos por la P, derivamos toda la ecuación, lado izquierdo y lado derecho, respecto de X. O sea, derivamos el lado izquierdo, o sea, derivamos Y respecto de X, y derivamos el lado derecho respecto de X. Aquí tenemos una multiplicación, entonces ustedes saben que la derivada de una multiplicación sería derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar, entonces va a ser f de p, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Si derivamos esto, habría que aplicar regla de la cadena. En este caso sería, sería f derivada de p y luego derivamos p respecto de x, ¿no? O sea, lo que está dentro respecto de x. Aquí aplicamos regla de la cadena. Derivamos lo que está fuera de la función que es f, aquí lo hemos derivado, y derivamos aparte multiplicándolo por lo que está dentro. Derivamos p respecto a x. Habíamos dicho derivada de la segunda por la primera sin derivar, entonces aquí la primera sin derivar. Más, ahora derivamos esto haciendo lo mismo, aplicando regla de la cadena, derivamos la función externa, g, derivada, y multiplicamos por la derivada de lo que está adentro, que es p derivada o derivada de p respecto de x. Una vez que hemos hecho esto, el lado izquierdo nos queda así, derivada de y respecto de x, pero esto, nosotros antes habíamos hecho un cambio de variable donde habíamos dicho que esto es igual a p. Entonces esto lo voy a reemplazar por p. Ya. Lo siguiente que podemos hacer es esto de acá que se repite, la derivada de p respecto de x, vemos que se repite en dos términos, entonces lo podemos factorizar. Y luego, aparte, esto que está sobrando, que no tiene derivada de p respecto de x para factorizar este término de acá, lo podemos mandar al lado izquierdo, en este caso a restar. Entonces me queda p menos función de p. Así. En el lado izquierdo, esto ya lo mandé al lado izquierdo a restar. Y de estos dos términos factorizo derivada de p respecto de x. Entonces, dentro de un paréntesis me queda esto, función derivada de p por x, más, más g derivada de p, ¿ok? Y luego multiplicando por lo que he factorizado, que en este caso es derivada de p respecto de x, que era lo que se repetía. Bien, luego de esto, lo que haríamos sería esto que está, lo que sobró al factorizar, lo que está dentro de un paréntesis, lo mandamos al otro lado a dividir, al lado izquierdo. Le voy a dar la vuelta a la ecuación para que se vea mejor. En este caso, en el lado izquierdo quedaría la diferencial de p respecto de x, o sea, esto. Y en el lado derecho me queda esto de acá, p menos función de p, dividido entre lo que está en paréntesis, que sería función de p derivada de x más g derivada de p. Ya. Ok. Aquí siguen dos caminos, ¿ok? Como nosotros hemos mandado esto que está multiplicando a esto a dividir, aquí sí hay que tener cuidado porque tenemos que ver dos casos. El caso en donde esto que mandamos a dividir, que está dividiendo, es diferente. A ver, ¿cómo lo pongo? Lo voy a copiar. En el caso en el que lo que está aquí abajo es diferente de cero, ese sería un caso. Y el otro caso que tenemos que también resolver o analizar sería el caso en el que esto que está dividiendo sea igual a cero, porque obviamente va a traer incongruencia, digamos, división por cero. Entonces, a ver, analizando primero este caso, voy a ponerlo, a ver, voy a poner esto como caso uno y este sería caso 2, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a resolver primero el caso uno. Entonces vamos a poner aquí caso uno, en donde lo que está aquí dividiendo es diferente de cero. Lo que hacemos siempre en ese caso es
darle la vuelta a toda la ecuación. En este caso, derivada de x pasa arriba y derivada diferencial de p pasa abajo. Entonces me queda diferencial de x, diferencial de p. Y como yo he dado la vuelta al lado izquierdo, tengo que darle la vuelta al lado derecho. Entonces, esto que estaba abajo, la función derivada de p por x más g derivada de p. Esto que está abajo pasa arriba y esto que está arriba pasa abajo. P menos función de p. Luego lo que hacemos es esto que está dividiendo a ambos, lo separamos, o sea, lo dividimos por separado. O sea, esto de acá, lo que está abajo divide a esto por separado, p menos f de p, y divide a esto también por separado, es lo mismo, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, esto ya es como una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, a ver, si esto lo mandamos al lado izquierdo a restar, me quedaría algo así. Diferencial de x respecto de p menos función derivada de p dividido entre p menos función de p por x más, bueno, perdón, igual. Esto lo mandamos al lado izquierdo a restar, por eso está así, y esto se quedó en el lado derecho, entonces me queda algo así. G derivada de p, p menos función de p. Si no lo notan, esta tiene una forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si se recuerdan, las ecuaciones lineales de primer orden tenían esta forma, donde teníamos la derivada, una función p de x multiplicado por la y, y en el lado derecho teníamos otra función que era g, o h de x, creo que, donde decíamos si h de x es cero, es homogéneo, si no, es no homogéneo. Tenemos esa forma. Si se fijan, tenemos las diferenciales aquí. Todo esto que está aquí sería el p de x, por así decirlo. Y este sería la variable dependiente, que está aquí y aquí. ¿Se fijan? Y en el lado derecho tenemos la función de la variable independiente x. En este caso es p, ¿no? Aquí la variable independiente es p y por eso tenemos solo p en esta función. Entonces lo que haríamos es resolverlo de la manera que ya lo he explicado en el video correspondiente de ecuaciones diferenciales lineales. Lo pueden ver de nuevo si no se acuerdan. Pero básicamente simplemente es resolverlo de esa manera, donde aquí vamos a decir que esto es p de p en este caso porque es la variable independiente. Y luego hacemos integral de p de p, diferencial de p, y así seguimos, ¿no? De manera que nos va a salir, al seguir de esa forma, una solución un poco rara, o sea, va a ser una solución parametrizada. Eso lo voy a explicar cuando hagamos el ejercicio, ¿sí? El otro caso, el caso 2 lo voy a poner acá. El caso 2 es cuando es igual a cero. Cuando es igual a cero, entonces no podemos proceder de esta forma que habíamos hecho antes porque esto de abajo es cero y tenemos división por cero. Entonces lo que hacemos es analizar esta ecuación de acá que tenemos acá. Función derivada de p por x más otra función de p igual a cero. ¿Ok? De forma general es complicado, creo que no se puede resolver, pero básicamente esta ecuación siempre te va a dar un valor o siempre se va a poder despejar p y p, ese valor de p te va a dar como resultado una función que voy a llamar g, por ejemplo, de x. Y ese resultado que te da, donde ya tenés el valor de p, esa p lo reemplazás en la ecuación inicial que tenés acá. Aquí. Lo reemplazás aquí y ya tendrías el resultado, que sería una solución singular en este caso. O sea que no tiene una constante arbitraria, como normalmente lo tiene. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Bien, vamos a resolver este de acá. Bien, esto ya vimos cómo ya hemos identificado que era una ecuación de Lagrange. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es lo que habíamos visto, que era primero el cambio de variable, donde decimos que p va a ser igual a y derivada. Entonces tendríamos esto, ¿no? Y igual a x menos 2p, menos 2p más p al cuadrado. Lo siguiente era derivar toda la ecuación respecto de x. Entonces tendríamos derivada de y respecto de x igual a derivada de x es 1,
menos esto va a dar 2 derivada de p, derivando solo p, respecto de x. Si no lo pongo así mejor. Derivada de p respecto de x. Más, y aquí aplicando la regla de la cadena, primero derivamos la función externa, que es la exponente. Baja el exponente, restamos 1 al exponente y queda así. Y luego lo que está dentro del exponente, que es p, derivada de p respecto de x. Lo siguiente es, esto de acá lo voy a pasar al otro lado a restar. De paso, igual esto que habíamos dicho antes que era igual a p, lo voy a reemplazar, entonces esto va a ser p. P, esto lo pasé al lado izquierdo a restar, entonces tengo p menos 1 igual a... luego aquí puedo despejar la derivada de p respecto de x, entonces lo que me sobra sería, en este caso es 2p, me sobra, y aquí me sobra menos 2 con el signo más, ¿no? O sea, con el signo menos, no habían dicho. Y lo que factoricé fue derivada de p respecto de x. Lo siguiente, le voy a dar la vuelta a la ecuación para que se vea mejor. En el lado izquierdo tendríamos la derivada de p respecto de x. Y en el lado derecho tenemos p menos 1 arriba. Y abajo esto que lo hemos pasado a dividir aquí, ¿no? De paso puedo factorizar el 2 aquí. Entonces tendría algo así como 2 factorizado y lo que me sobra es p menos 1, ¿no? De tal manera que puedo como simplificar de todas maneras. Pero antes de eso hay que analizar los dos casos que hemos visto antes. El primer caso es que esto de acá abajo sea diferente de cero. O sea, si tuviéramos 2p, bueno, 2p menos 1 diferente de cero. ¿Ya? El- si este caso se cumple, entonces proseguimos con lo que tenemos acá de la ecuación. Voy a poner algo así. Mm, si esto de acá que está abajo es diferente de cero, entonces lo que hacemos es, como dije antes, darle la vuelta a toda la ecuación. Tendríamos derivada de x respecto de p. Y aquí al darle la vuelta tendríamos 2p menos 2. Mejor lo voy a multiplicar al 2 de una vez. Y abajo tengo p menos 1. O bueno, lo voy a dejar así como estaba antes, como había dicho. Perdón. Acá en este caso, si fuera diferente de cero, lo puedo simplemente simplificar, ¿no? Entonces tendría un medio aquí. Y al darle la vuelta, el diferencial de x pasa arriba y el diferencial de p pasa abajo, aquí el 2 pasa arriba en este caso. Y ahora lo que yo puedo hacer es directamente el diferencial de p, mandarlo al lado derecho a multiplicar 2 diferencial de p, y aquí ya podría integrar ambos lados. Entonces en el lado izquierdo, al integrar la integral con la diferencial se va y me queda x. En este caso voy a poner la constante de integración de una vez. Y en el lado derecho, el 2 puede salir de la integral. Luego este 2 que está multiplicando lo pasará a dividir al lado izquierdo. Y de paso le ordeno un poco la ecuación porque se vea más bonito. Tendría p es igual a x, x dividido entre 2 más c, ¿no? Bien, aquí hay dos formas de presentar la solución, así que presten atención. En este caso pudimos despejar la p. Entonces aquí nos queda que p es igual a x medios más constante de arbitraria, ¿no? En ese caso donde nosotros podemos despejar la p, directamente podemos reemplazarlo en la ecuación que teníamos inicialmente acá. Acá sería. Si lo reemplazamos aquí, tendríamos y igual a x. Y igual a x. Tenemos menos 2p, menos 2 por todo esto. Entonces, menos 2, 2 con 2 se va y me queda menos x. Y aquí me queda menos 12, ¿no? Menos 12. Y luego me queda aquí más p al cuadrado. Entonces, aquí tendría que elevar todo esto al cuadrado.
Haciéndolo sería más o menos así, x al cuadrado dividido entre 4 más xc más c al cuadrado. A ver, luego tenemos que x con x se va y me queda y igual a x al cuadrado dividido entre 4 más cx menos 12 más c al cuadrado, y no podemos hacer mucho más, entonces aquí podemos dejar la solución general, ya que tenemos una constante arbitraria y de paso es explícita, porque la y está despejada. ¿Ok? Podemos resolverlo de esta manera, nos saldría, como dije antes, una solución general explícita. Ah, explícita porque la y está despejada y general porque tenemos una constante. Pero hay veces donde la p, en este caso sí se pudo despejar, pero hay veces donde no se puede despejar. Para esos casos, directamente, por ejemplo, aquí si no lo pudiéramos despejar, sí o sí siempre podemos despejar entonces la x. Entonces la x la despejamos, tendríamos 2p en el lado derecho y la c lo mandamos al lado derecho a restar. Como sabemos, la constante no importa su signo ni por cuál está multiplicado, supongo ponerle más. Y, o sea, no importa por cuál esté multiplicado a menos de que sea una variable. En este caso sí importa porque tenemos una x multiplicando la constante, entonces no podemos directamente poner que esto es b, por ejemplo. Aquí sí podríamos decir que 2 por c, bueno, menos 2 por c es igual a, por ejemplo. Pero para no poner más constantes, directamente ponemos una sola constante en toda la ecuación. Y esa constante, bueno, en este caso está multiplicado por menos 2 y en este caso está elevado al cuadrado. ¿Ok? Para este caso en concreto, para este caso en concreto no importa mucho el signo porque es solo una constante y ya está. Ya. Hemos despejado la x, entonces la otra manera de dejar la solución si no podemos despejar la p es despejar la x y luego formar una ecuación, un sistema de ecuaciones donde tenemos primero la x, que ya la tenemos, y esta x reemplazarla en la misma ecuación que teníamos antes, en la inicial. Acá tendríamos y, bueno, aquí lo voy a poner directo, y igual a x, y entonces en vez de x voy a poner 2p más c, y tenemos menos 2p más p al cuadrado. Menos 2p más p al cuadrado. Y aquí tenemos que 2p menos 2p se cancela. Y tenemos solo p al cuadrado más c. P al cuadrado más c. Y esta solución lo podemos dejar así. Y esta sería una solución parametrizada. Donde el parámetro sería la p. Solución parametrizada. O solución general parametrizada, que suena mejor. Okay. Ya tenemos esos dos tipos de soluciones. Normalmente siempre lo vamos a dejar de esta manera porque no siempre se va a poder despejar la P. Entonces acostúmbrense mejor a dejarlo así. Pero en caso de que sí se pueda despejar, directamente lo reemplazan y les queda una sola solución general. Bien, esto en el caso de que sea diferente de cero como vimos antes. Entonces hay que ver el otro caso. Si esto que pusimos a dividir antes es igual a cero. Igual a cero. En ese caso, directamente en esta ecuación vamos a trabajar. Este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. 0 dividido entre 2 da igual, entonces nos queda p menos 1 igual a 0. Y luego tenemos que p va a ser igual a 1. Este menos 1 lo pasamos al otro lado. Y esto es más fácil porque directamente ya tenemos el valor de p. Y este p lo puedo reemplazar en la ecuación inicial igual. Tendríamos y igual a x menos 2 por 1 más 1 al cuadrado. Entonces me queda y igual a x menos 2 más 1, ¿no? En este caso va a ser menos 2 más 1, o sea, va a ser x menos 1. Y esta va a ser la solución singular en este caso. Solución singular se le llama a las soluciones que no tienen la constante arbitraria.
En este caso no tiene, entonces por eso es solución singular. Y normalmente siempre al proceder de esta manera, cuando es igual a cero, siempre va a dar soluciones singulares. Entonces tendríamos siempre una solución singular y una solución parametrizada general o una solución generalizada. Que ese sería el primer ejercicio. Bien, vamos a resolver esto más. Como vimos antes, ya lo hemos identificado que era una ecuación de Lagrange, pero a ver, tenemos la y en el lado izquierdo, luego tenemos la x multiplicando una y derivada, que sería mi función de y derivada, y todo, bueno, en este caso tenemos la x esparcida, entonces tendríamos primero que despejarlo. Tenemos x factorizada y entre paréntesis lo que sobra, que sería y derivada menos 2. Y ahora sí tenemos la x, una sola x multiplicando a una función donde solo participa la y derivada, más otra función en donde participa la y derivada. Lo siguiente es decir que p va a ser igual a y derivada, entonces tenemos y igual a x por p menos 2. En este caso ya, como hemos identificado que es una ecuación de Lagrange, directamente voy a multiplicar esto de acá para no disfrutar al derivar luego. Deriva x por p menos 2x, ¿no? Ya. Y luego más e elevado a la p. Y lo siguiente sería derivar respecto de x, así que vamos a derivar respecto de x. Derivada de y respecto de x igual a... Aquí tenemos una multiplicación, entonces sería derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces tenemos p más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces tendremos más x derivada de p respecto de x. Luego aquí derivamos y nos queda menos 2. Luego aquí derivando esto por regla de la cadena sería derivar primero la función exponencial, que va a ser lo mismo, e elevado a la p, luego por derivada del velotario, que sería derivada de p respecto de x. Ok, luego lo que hacemos es factorizar esto que se repite y estos dos que están en el lado derecho, que están sin poder factorizarse, lo mandamos al lado izquierdo. Aquí tenemos esto que ya hemos dicho antes que podemos igualarlo a p, entonces lo igualamos, tenemos p, luego esto lo mandamos al otro lado a restar, p menos p va a ser 0, entonces me queda así. Luego, eso con esto ya se simplificó y luego este menos 2 lo pasamos al otro lado a sumar menos 2. Y luego aquí, factorizando, entre paréntesis me queda aquí x y aquí me queda e elevado a la p. Entonces, e elevado a la p. Y derivada de p respecto de x. Ya, le voy a dar la vuelta a esto para que se entienda mejor. Ok. Lo siguiente sería esto que está multiplicando, pasarlo a dividir aquí al lado derecho. Entonces tendríamos 2 dividido entre x más e elevado a la p. Ok. El siguiente caso que hay que ver es si x más e elevado a la p es diferente de 0, lo que hemos pasado a dividir, ¿no? Bien, si eso es diferente de 0, ya vimos que hay que darle la vuelta a toda la ecuación, entonces tendríamos diferencial de x arriba y diferencial de p abajo. Y lo mismo aquí, tendríamos el x dividido entre 2, porque esto lo hemos subido arriba y este 2 pasaría a dividir a cada uno por separado, más e elevado a la p dividido entre 2. Ya, entonces esto de acá que está sumando lo paso al lado izquierdo a restar. Tendría diferencial de x dividido entre diferencial de p menos x dividido entre 2 y igual a e elevado a la p dividido entre 2. Entonces como vemos aquí tenemos una ecuación lineal de primer orden. Entonces lo que hacíamos aquí era identificar cuál era antes p de x, en este caso sería como p de p, ¿no?
Entonces esto de acá sería mi PDP. ¿Qué ponemos aquí? ¿Por qué no P de X? Porque ya la variable independiente, que es la que está aquí abajo, en las diferenciales ya no es X, es P en este caso. Lo que hacíamos era con la fórmula del factor integrante, que era este de acá, es igual a, bueno, en este caso ya no sería X, no sería P, bueno, ahora lo voy a poner así. El factor integrante que vamos a multiplicar por toda la ecuación va a ser igual a E elevado a la integral de P de P, que en este caso es menos un medio. Ese menos un medio, como está dentro de una integral, lo puedo sacar. Y la integral de P, diferencial de P. Bueno, luego esto integrando sale P, entonces tendría al final E elevado a la menos un medio de P. Y este sería mi factor integrante que tengo que multiplicar en ambos lados, lado izquierdo y lado derecho. Entonces tendría en el lado izquierdo multiplicando la E elevado a la menos P medios por todo esto que está aquí, que es diferencial de X respecto de P menos un medio de X. Y en el lado derecho igual. En el lado derecho tenemos E elevado a la P medios por E elevado a la menos P medios. Aquí multiplicando, como son de la misma base, se suman los exponentes y tenemos 1 menos un medio va a ser E elevado a la un medio. En este caso a la P medios, ¿no? E elevado a la P medios. Ok, entonces tenemos eso. Y en el lado izquierdo, como habíamos visto antes, por fórmula, todo esto que está aquí en el lado izquierdo se reduce a una diferencial, en este caso ya no de x, sino de p, de la multiplicación de la variable dependiente, que en este caso es x, por el factor integrante, que en este caso es e elevado a la menos p medios. Igual a lo que tenemos aquí en el lado izquierdo, que es e elevado a la p medios dividido entre 2. Bien, luego lo que hacemos es esta diferencial de p, pasarlo al lado derecho y multiplicar, y luego integramos ambos lados. Bueno, integral de ambos lados. Integral con diferencial se va y me queda lo que está dentro, que en este caso es x elevado a la menos p medios, igual a. Y luego integrando esto de acá, podemos hacerlo por cambio de variable, pero si se dan cuenta, ustedes saben que la integral es la inversa de la derivada. Entonces, si nosotros tuviéramos esto de acá, e elevado a la p medios, ustedes saben que al derivar esto, la derivada de esto me va a dar e elevado a la p medios y luego multiplicado por la derivada de lo que está arriba, que en este caso es un medio. La derivada de arriba respecto de p me va a dar un medio, si quieren lo pueden hacer. Lo cual, esto de acá es igual e, a ver, e medios elevado a la p medios. A ver, sin querer complicar un poco, si ustedes derivan esto de acá, les va a dar esto de acá. Y esto de acá es lo que tenemos dentro de la integral. Entonces, como la integral es la inversa de la derivada, entonces esto de acá, si lo integramos, nos va a dar esto que es la derivada. No es muy complicado de darse cuenta. También lo pueden hacer por cambio de variable explicando fórmulas. Entonces, esta integral me va a dar e elevado a la p menos. Ya. Y más la constante de integración. Luego lo que haríamos, a ver, como tenemos la e elevado al negativo, podemos mandarlo como está multiplicando, lo podemos dividir aquí, o sea, mandar abajo, pero con signo del exponente cambiado. En este caso ya no p elevado a la menos, ya no e elevado a la menos p medio, sino elevado a positivo, por así decirlo. O sea, antes estaba así, multiplicando, y lo bajamos abajo con signo opuesto, en este caso positivo. Y ahora esto de acá lo puedo, como está dividiendo, lo puedo pasar aquí a multiplicar.
Entonces tendría x igual a esto por esto, que como son la misma base, los exponentes se van a sumar. Y como tenemos un medio más un medio, va a ser 1. Y en este caso es p, ¿no? P medios más P medios va a ser P. Entonces tenemos E elevado a la P. Lo pueden hacer paso por paso igual. Más C por esto de acá que es E elevado a la P medios. Finalmente esta sería la solución. Todavía no sería la solución completa, sino una parte de la solución donde tenemos la X despejada. Como vimos antes, pudimos haber despejado. En el anterior ejercicio pudimos despejar la P, pero en este caso es un poco complicado despejarla. Si pudiéramos despejarla, directamente lo despejamos la P y lo reemplazamos en la posición inicial que creo que está acá. Pero como no podemos, directamente lo vamos a dejar en una solución parametrizada, donde tenemos un sistema en donde tenemos la primera solución que ya le hicimos, donde está X despejada, y esta X lo vamos a reemplazar en la solución inicial, que es esa acá, donde están las P ya. O sea, donde ya hemos reemplazado las derivadas por la P, ahí vamos a reemplazar la X en sí. Entonces aquí y me queda igual a X, en vez de X voy a poner todo esto, o sea, E elevado a la P por esta P, más todo esto, C E elevado a la P medios por esta P que está multiplicando a la X. Luego tenemos menos 2X, o sea, este 2 va a multiplicar a todo esto, entonces tendríamos menos 2E elevado a la P, menos 2E elevado a la P, menos 2C, menos 2C E elevado a la P medios. Okay, y finalmente tengo más E elevado a la P. Aquí puedo simplificar un poco, creo, esto de acá, con esto, donde finalmente tengo que me queda Y igual a P E elevado a la P, que es esto de acá, menos 2 C elevado a la P medios. Bueno, de hecho creo que no se puede simplificar, porque aquí no son totalmente iguales, aquí me falta la P, entonces no se puede. Entonces directamente podemos dejar la solución así, aunque esto de acá creo que sí se puede simplificar. Tenemos más EP menos 2 EP, signo de mayor y se resta, nos va a quedar menos un EP, ¿no? Y ya tendríamos la solución donde la Y está despejada y lo pondríamos aquí en el sistema de soluciones que tenemos acá. Simplemente es reemplazar la X en la ecuación inicial y un poco resolver un poco los paréntesis y ya lo dejamos así la solución. Esta sería la solución parametrizada general. Solución general parametrizada. Bien, el siguiente caso, porque este caso es el que en donde esto que está dividiendo es diferente de cero. Vamos a ver el otro caso donde eso que divide, lo que será aquí abajo, es igual a cero. Igual a cero. En ese caso, bueno, de hecho esto no lo necesitamos. En ese caso directamente vamos a trabajar aquí en esta ecuación, donde vamos a despejar la p. Entonces, tenemos x más e elevado a la p igual a cero. La x lo mandamos al otro lado a restar, tendríamos menos x. Y luego aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Me queda logaritmo natural con la e se va y me queda solo la p. Y aquí me queda logaritmo natural de menos x. Y en este caso, esta p que me dio como resultado lo voy a reemplazar en la solución que teníamos acá. Entonces esto lo voy a copiar y voy a pegar aquí. En la solución inicial que teníamos lo reemplazamos esto acá y tendríamos y igual a x por p. P es logaritmo natural de menos x. Menos 2x más e elevado al p, que en este caso es logaritmo natural de menos x.
Logaritmo natural con e se va y me queda lo que estaba dentro, que en este caso es menos x. El más lo podemos olvidar y me queda menos x. Ya. Y esta sería la otra solución en caso de que x más e elevado a p sea igual a 0, solución singular. ¿Por qué singular? Porque no tenemos la constante de integración. ¿Ok? Y siempre suele ser singular siempre esta ecuación, hasta donde yo sé. ¿Ok? Entonces esas serían las dos soluciones. Y vamos a resolver este más. Como podemos ver, eh, podemos identificar que es una ecuación de Lagrange, ya que tenemos la y aquí despejada en el lado izquierdo, tenemos la x y la función donde solo aparece la y derivada. Y otra función donde también solo participa la y derivada. ¿Ok? Una vez que hemos identificado eso, hacemos el cambio de variable donde decimos que p va a ser igual a y derivada. Entonces, la ecuación queda así: y igual a 2xp. Esto lo reemplazamos por p y aquí va, menos seno de p. Ahora lo que hacemos es derivar toda la ecuación respecto de x. Entonces tendríamos derivada de y respecto de x en el lado izquierdo y aquí en el lado derecho tenemos una multiplicación. Entonces derivamos derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces me queda 2p más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces me queda 2x, 2xp derivada o derivada de p respecto de x. Ya. Luego derivamos esto de acá. Me queda, primero aplicando regla de la cadena, derivamos lo que está afuera, que es la función seno. La derivada de seno me va a dar coseno de p. Y luego derivamos lo que está dentro, que en este caso es p. Entonces me queda derivada de p respecto de x. Luego factorizamos la diferencial de p respecto de x y lo demás lo llevamos al lado izquierdo. Esto de acá lo vamos a reemplazar por lo que hemos puesto antes, que era p. Me queda p menos 2p, eh, menos 2p más p es signo del mayor y se resta, entonces me va a quedar al final menos 1p. Y en el lado derecho, despejando, eh, bueno, factorizando me queda adentro 2x por este lado y aquí me queda menos coseno de p. Entre paréntesis multiplicado por lo que hemos factorizado, que es diferencial de p respecto de x. Eh, Lo siguiente sería esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces me queda diferencial de p respecto de x igual a menos p, menos p dividido entre 2x menos coseno de p. Buscamos, bueno, analizamos dos casos donde si 2x menos coseno de p, que es lo que hemos llevado a dividir, es diferente de 0. Si esto sucede, entonces seguimos donde partimos aquí. Le damos la vuelta a toda la ecuación, entonces va a ser diferencial de x respecto de b. Y esto que está aquí abajo le vamos a mandar arriba. Entonces esto de acá que es menos p va a quedar a dividir, entonces podemos dividirlo por separado, ¿no? Me quedaría menos 2xp y esto pasa arriba y esto lo pasaría a dividir. Menos con el menos se va a ir, me queda más coseno de p dividido entre p. Bien, lo siguiente, esto lo puedo pasar al lado izquierdo, en este caso sumar. Entonces me queda diferencial de x respecto de p más 2p x igual a coseno de p dividido entre p. Como vimos antes, esta es una ecuación lineal de primer orden, entonces esto de acá va a ser mi p de p. Entonces hallamos el factor integrante que va a ser igual a e elevado a la integral de p diferencial de p. Entonces reemplazando tenemos e elevado a la integral de
P de P, que en este caso mi P de P es igual a 2 dividido entre P. Ese 2, como es un número, lo puedo sacar. Me queda 1 sobre P diferencial de P. Luego tenemos que E elevado a la 2 por, esto me da el logaritmo natural de P. Luego este 2 que está multiplicando lo puedo pasar adentro del logaritmo natural como exponente por propiedad de logaritmos, y luego esta E con el logaritmo natural lo puedo sacar y me queda que la factor integrante va a ser igual a P al cuadrado. Entonces ya sabiendo nuestro factor integrante, esto lo puedo multiplicar por toda la ecuación. Entonces multiplico por toda la ecuación, multiplico por el lado izquierdo, el factor integrante que en este caso es P al cuadrado, diferencial de X respecto de P más 2 dividido entre Px igual a coseno de P dividido entre P por P al cuadrado. Un P con un P de acá se va, se simplifica y me queda solo P arriba. Lo voy a poner mejor. Coseno de P por P. Luego ya sabemos que todo esto del lado izquierdo se reduce a la derivada de la multiplicación, en este caso derivada respecto de P, de la multiplicación de la variable dependiente, que en este caso es X, por el factor integrante que es P al cuadrado. Luego en el lado derecho no cambia nada, coseno de P por P. Luego diferencial de P lo pasamos al lado derecho a multiplicar. Y tenemos esto, ¿no? Bueno, integramos ambos lados. La integral con la diferencial aquí se simplifica y me queda xp al cuadrado. Y luego en el lado derecho tendríamos que resolver esa integral que por lo visto se tiene que resolver por partes. Bien. A ver, lo vamos a hacer por separado esto. Puede que sea un poco largo. Acá lo vamos a poner. Bien, primero en las integrales por partes, acordémonos del orden. Tenemos LIATE, ese orden, donde tenemos logaritmos, inversos, algebraicos, trigonométricos y exponenciales. Entonces, el algebraico tiene que estar antes del trigonométrico. Y aquí tenemos que el algebraico, que es P, o sea, puede ser P al cuadrado más P más 1, eso es algebraico por así decirlo. En este caso solo es P. Este algebraico, en el orden, tiene que estar antes del trigonométrico. O sea, el trigonométrico es esto. Entonces, la integral tiene que estar así en este caso. P por coseno de B. Luego ya sabemos que esto es U, esto es de B. Luego, si U es igual a P diferencial de U, va a ser igual a diferencial de P. Luego, si de B es coseno de P diferencial de P, para conseguir la B tenemos que integrar ambos lados, integral con la diferencial se va y me queda B igual a esta integral, que esta integral de acá me da seno de P, seno de P. Bien. Y aplicamos la fórmula, que es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ok? Entonces tenemos que U que es P, por B es seno de P. Entonces tenemos seno de P sin cola menos la integral de B es seno de P, du, y du es igual a dp. dp. Y esta integral de acá, ya vimos, bueno, en este caso esta integral me da, a ver, tenemos P seno de P, y esta integral me da menos coseno de P. Menos por menos va a ser más, y me da más coseno de P, más la constante de integración. Entonces, todo esto es el resultado de la integral esta acá que teníamos en el lado derecho. Solo voy a reemplazar. En vez de esto, voy a colocar su resultado que nos dio, que sería P por seno de P, P por seno de P, más coseno de P, más la constante de integración. Luego, esta P al cuadrado lo voy a pasar al otro lado a dividir, de tal manera que me queda P al cuadrado pasa aquí a dividir, P al cuadrado con una P se va y me queda
seno de p dividido entre p más coseno de p dividido entre p al cuadrado más c dividido entre p al cuadrado. Entonces, esta es una parte de la solución parametrizada, porque como vimos la p no la podemos despejar, entonces vamos a tener que dejar la solución parametrizada. Y esta x de acá, como está despejada, lo voy a tener que reemplazar en la ecuación que teníamos inicialmente, que es esta. Ya, a ver. Entonces tengo y igual a 2x, bueno, 2px, o sea, este 2p lo voy a multiplicar a la x, o sea, voy a multiplicar a todo esto de acá. Entonces multiplicando 2p por todo esto, 2p por todo esto me va a dar 2 seno de p. Multiplicando 2p acá me va a dar 2, a ver, más 2 coseno de p dividido entre una sola p. Y acá me da más 2c dividido entre p al cuadrado. Bueno, p, mejor dicho, porque una p se va con la otra p, ¿no? Ya, ya hemos multiplicado la x, que es todo esto acá, por 2p, y luego falta este menos seno de p, ¿no? Menos seno de p. Luego, 2 seno de p menos seno de p, 2 menos 1 me va a dar un solo seno de p. Entonces me queda aquí en vez de 2, 1, un seno. Y al final este sería la otra parte de la solución donde tenemos la y despejada, y el parámetro sería la p. Entonces esta sería la solución general parametrizada. ¿Ok? Mm, ya. Y en el otro caso que teníamos que ver era cuando esto acá no era diferente de cero, sino es igual a cero. Igual. Ya. En el caso de que sea igual, simplemente trabajamos en esta misma ecuación donde tenemos 2x menos coseno de p. Y en este caso la idea es despejar p, ¿no? Entonces tenemos 2x igual a este coseno de p lo paso al otro lado como positivo, coseno de p. Y luego el coseno lo envío al otro lado como función inversa, donde es arcoseno, en este caso de 2x. Y esta sería parte de la solución. Entonces esta p que he despejado lo reemplazo en la misma ecuación que tenemos arriba, acá. Entonces me quedaría, a ver, reemplazando aquí, me va a quedar y igual a 2x por arcoseno de 2x, luego menos seno de arcoseno de 2x, ¿no? En este caso queda raro la solución. En este caso sería solución singular. Pero bueno, singular. Singular. Ahí está. De Seki y arcoseno de 2x. Eso sería todo lo que todas las ecuaciones de Lagrange. Y eso, espero que se haya entendido. Bien, vamos a ver ahora un tipo de ecuación diferencial similar. Ya vimos lo que son las ecuaciones diferenciales de Lagrange. Ahora vamos a ver lo que son las de Clairaut, que son un poco más sencillas que las anteriores. ¿Sí? Eh, la forma general en la que vienen estas ecuaciones es casi la misma a lo que vimos antes. Tenemos la y por un lado en el lado izquierdo, la x multiplicando ahora ya no a una función de y, como vimos antes que teníamos una función de y derivada, sino que ahora multiplica a la misma y derivada en sí. O sea, tenemos la y derivada tal cual. Y la otra función que no cambia nada,
que sería función de g de y derivada. ¿Ok? Esa es la forma general que viene en la ecuación de Clairaut. O sea, que la ecuación de Clairaut es como un caso en específico de la ecuación de Lagrange. A ver, ¿dónde está? Acá. Donde la función esta que multiplica a la x, que es función de y derivada, es exactamente y derivada. Eso nomás es el caso de la ecuación diferencial de Lagrange. ¿Ok? Y son más fáciles de resolver. En este caso, de manera general, lo que hacemos es casi lo mismo, simplemente reemplazamos la y derivada por la p. En este caso tenemos y derivada p y aquí función de p. Y hacemos lo mismo, derivamos todo respecto de x. Tendríamos derivada de y respecto de x. Como ya sabemos, la derivada de y respecto de x, vamos a igualarlo a p. Entonces va a ser p en el lado izquierdo. Y aquí siempre, en el lado derecho, al derivar esto de acá, como siempre va a ser una multiplicación, siempre va a dar el mismo resultado. Sería derivada de la primera por la segunda sin derivar, o sea, p, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. O sea, daría x derivada de p respecto de x. Y esto sería la cosa derivada, ¿no? O sea, sería por regla de la cadena, función de g derivada de p, y derivamos lo que está dentro, que sería derivada de p respecto de x. Luego hacemos lo mismo, factorizamos la derivada de p respecto de x y lo demás lo mandamos al lado derecho e izquierdo a restar. Tendríamos entre paréntesis lo que sobra, que es x más g derivada de p. Y lo que factorizamos fue la derivada de p respecto de x. En este caso siempre p se va a restar con la otra p y se va a hacer 0. ¿Ok? Y en este caso, como tenemos un 0 en el lado izquierdo en este caso, tenemos dos casos a estudiar. Uno en donde esto de acá que está multiplicando a esto es igual a 0. O sea, que x más g función de p es igual a 0. Y otro en donde la derivada de p respecto de x es igual a 0. En este caso es fácil y siempre va a ser el mismo resultado. Si mandamos la derivada de x al otro lado a multiplicar 0 por diferencial de x y luego integramos ambos lados, integral con diferencial se va y me queda p, y integral con diferencial, bueno, en este caso la integral de 0 siempre va a ser una constante. Entonces me queda que p es igual a una constante y esta p de acá lo reemplazamos aquí, quedándonos y igual a x por c más función de g de c. Y ese sería un resultado. El otro caso, donde decimos ya no que esto es igual a 0, sino que esto es igual a 0, acá, directamente sería resolver y despejar, en este caso, la x, y daría un resultado, como vimos antes, como vimos en el caso de Lagrange, daría un resultado singular. En el caso de que no se pueda despejar la x, o sea, bueno, en el caso de que se pueda despejar p, directamente la p lo podemos reemplazar acá. Esto es una forma más o menos teórica de verlo de forma general, pero vamos a resolver ejercicio de nuevo. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Aquí podemos identificar que es de Clairaut, porque tenemos la y derivada, bueno, perdón, la y sola, sin derivar en el lado izquierdo, la x multiplicado por exactamente la y derivada, y sumado una función de y derivada, en este caso función exponencial al cuadrado, de exponente al cuadrado. Lo que hacemos es directamente, estos dos tipos de ecuaciones son similares, eso no cambia mucho. Decimos que p es igual a y derivada, entonces tenemos y igual a x por p más p al cuadrado. Luego lo mismo, derivamos toda la ecuación respecto de x, entonces tenemos derivada de y respecto de x igual a xp. Bueno, perdón. Derivando esto, como es una multiplicación, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y derivando esto por regla de cadena, el 2 baja, le restamos 1 al exponente y luego derivamos lo que está dentro del exponente, que es p. En este caso derivada de p respecto a x. Y luego
esto que, bueno, luego factorizamos, derivada de p respecto de x, y luego esto que no podemos factorizar lo mandamos al lado izquierdo a restar. Esto acá habíamos dicho que es igual a p, derivada de y respecto de x, entonces va a ser p, esto que mandamos al lado izquierdo a restar, y luego esto se va a hacer 0, igual a, entre paréntesis, lo que sobra es x más 2p, derivada de p respecto de x. Entonces me queda algo así. Esto directamente va a ser 0. Y lo mismo, tenemos una multiplicación. Aquí ya vimos, bueno, donde esto de acá es igual a 0 o esto de acá es igual a 0. Si analizamos este caso, que siempre va a ser lo mismo, directamente diferencial p respecto de x es igual a 0. Por tanto, si paso el diferencial de x al otro lado a multiplicar y integro a ambos lados, integral con diferencial se va y me queda p igual a. Y esta integral de acá, integral de 0, va a ser una constante. Tengo esto acá. Y esto lo que hago es reemplazar en la ecuación que tenemos aquí. Tendríamos y igual a x por p, en este caso c, creo que es menos, no, más p al cuadrado. En este caso va a ser c al cuadrado. Y esta ya sería una solución general, directa y explícita. Entonces, perdón por la. Luego, el otro caso, a ver, esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Entonces, analizamos ese caso, x más 2p. En caso, normalmente quizás no se pueda despejar la p, entonces en esos casos dejamos la solución parametrizada como. Ahora tenemos que esto acá es igual a 0, entonces el 2p lo mandamos al otro lado a restar. Entonces me queda x igual a menos 2p. Esa sería una parte de la solución. Luego, ese x que es igual a menos 2p lo reemplazo en la ecuación que tenemos acá, aquí en x. Entonces tendría y igual a x, que es menos 2p por p, sería menos 2p al cuadrado, p al cuadrado, más p al cuadrado, p al cuadrado. Y como tenemos lo mismo y se están sumando, menos 2p al cuadrado más p al cuadrado, signo el mayor y se resta, y me queda menos 1p al cuadrado. Y esta sería la solución parametrizada general. Bueno, no sí parametrizada en este caso, porque no sería general, sería normal singular porque no tenemos constante. En caso de que se pueda despejar, como en este caso sí podemos, el x lo mandamos al otro lado, a restar, menos x, y el 2 este lo pasamos a dividir al otro lado, menos x medios. Directamente lo pudimos reemplazar, la p, y lo podemos reemplazar en la ecuación aquí. Tendríamos y igual a x por p es menos x medios, entonces me va a dar menos x al cuadrado dividido entre 2, más p al cuadrado. Entonces tenemos más esto acá al cuadrado. Menos por menos más, x por x al cuadrado y 2 por 2 va a ser 4. Como tenemos aquí casi lo mismo, o sea, puedo multiplicar aquí 2 por 2 para que sea 4 y tenga el mismo denominador. Como he multiplicado 2 abajo, voy a multiplicar 2 arriba. Mismo denominador se suma lo de arriba, ¿no? Entonces tenemos menos 2x al cuadrado más x al cuadrado, signo del mayor y se resta x al cuadrado. Y este sería el resultado, la solución singular. Menos x al cuadrado dividido entre 4. Solución singular y solución singular parametrizada. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Bien, aquí tenemos otra ecuación. En este caso podemos identificar que es de Clairaut porque aquí tenemos la y normal, la x multiplicada por la y derivada específicamente, y aquí tenemos una función donde participa la y derivada. Lo mismo, reemplazamos la y derivada por p, tendríamos esto acá, p. Bien, derivamos todo respecto de x, derivada de y respecto de x, que ya vimos que nos va a dar p. Esto de acá que ya vimos que nos va a dar eh, p más
x derivada de p respecto de x. La derivada de 1 va a ser 0 y la derivada de esto me va a dar menos. En este caso, derivando la función externa que es logaritmo natural, va a ser 1 sobre lo que hay dentro, ¿no? Que es p. Y luego derivando lo que está dentro, en este caso es p, sería derivada de p respecto de x. ¿Ok? Luego hacemos lo mismo, factorizamos derivada de p respecto de x y lo demás lo mandamos al lado izquierdo a restar. En este caso p con p se va a restar y eso va a ser 0. Y al final de factorizando me queda entre paréntesis x menos 1 sobre p y multiplicando a la diferencial de p respecto de x, que es lo que hemos factorizado, igual a 0. Entonces aquí tenemos dos casos, uno donde diferencial de p es igual a 0 y otro donde esto acá es igual a 0, para que como resultado den igual a 0. Esto acá ya lo vimos, sería simplemente copiar lo mismo y vamos a tener que p es igual a una constante. Y esto de p igual a c lo reemplazamos aquí. Entonces tendríamos la solución general, donde tenemos que y es igual a x por c más 1 más menos logaritmo natural de p, en este caso de c. Simplemente sería reemplazar la p por la constante c. Y esta sería la solución general explícita. Para este caso de acá, tenemos x menos 1 sobre p igual a 0. Este menos 1 sobre p lo mandamos al otro lado como positivo. Y le damos la vuelta a todo. P lo mandamos arriba. Por lo tanto, a esta x también le damos la vuelta y tenemos que p es igual a 1 sobre x. Y eso reemplazándolo en la ecuación tendríamos y igual a x por p. X por 1 sobre x me va a dar x dividido entre x va a ser 1. Más 1, 1 más 1 va a ser 2. Entonces voy a tener aquí 2. Menos logaritmo natural de p. Tendríamos menos logaritmo natural de p, en este caso p es igual a 1 sobre x. Y esta sería ya la solución singular. Si no se puede despejar p, lo haríamos como antes, que era la parametrizada. Aquí tenemos otra ecuación. Podemos ver que es de Clairaut porque tenemos la y despejada al lado izquierdo, tenemos la x y la y específicamente derivada, y una función donde participa la y derivada. Entonces lo mismo, tenemos y igual a x por p menos e elevado a la p. Luego derivamos todo respecto de x, tendríamos derivada de y respecto de x, que eso ya vemos que va a ser p, igual a derivada de la primera por la segunda sin derivar, sería p, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y luego derivando esto, me va a dar menos e elevado a la p, o sea, que es lo mismo, y derivando la función esta que sería el exponente, entonces, derivada de p respecto de x. Lo mismo, esta p al mandarla al lado izquierdo se va a restar con esta otra p, y al factorizar la diferencial de p respecto de x, tenemos que x menos, tenemos x aquí que sobra, y aquí sobra e elevado a la p. Y multiplicado por lo que hemos factorizado, que es diferencial de p respecto de x, y todo eso igual a 0. Con esto tenemos que, o diferencial de p respecto de x es igual a 0, que eso ya vimos que da como resultado que p es igual a una constante. Y esto de acá, o esto de acá es igual a 0, donde x menos e elevado a la p es igual a 0. En este caso ya vimos que el resultado al integrar y así nos da que p es igual a 0 y es lo mismo. Eso lo reemplazamos en la ecuación aquí, donde tenemos que y es igual a x por p, que p va a ser una constante, menos e elevado a p, que es una constante igual. Y esa sería la solución general explícita. En este caso, podemos despejar la p, entonces el e elevado a la p lo mandamos al lado derecho a sumar. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural con la e se va y me queda que p es igual a logaritmo natural de x. Luego esta p lo reemplazo igual en la ecuación inicial y me queda que y es igual a x por p, que en este caso es el logaritmo natural de x.
menos e elevado a la p, que p es igual al logaritmo natural de x. El logaritmo natural con e se simplifica, me queda x. Y esa sería la solución singular, porque no hay constante arbitral. Bien, vamos a resolver unos más. Aquí igual identificamos que es una ecuación de Clairaut, porque tenemos la y, tenemos una sola x multiplicando a la y específicamente derivada, o sea, no es una función, sino específicamente la y derivada, y luego una función donde participa la y derivada, en este caso la función es una senoidal. Bien, hacemos lo mismo que hacíamos en Lagrange, eh, aplicamos la notación donde decimos que y derivada es igual a p menos seno de p. Simplemente reemplazamos cada y derivada por la p y luego derivamos toda la ecuación respecto de x. Entonces derivada de y respecto de x, que es igual a p, entonces vamos a reemplazarlo directamente. Luego aquí tenemos derivada de la primera por la segunda sin derivar, perdón. Derivada de esto por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Luego derivando esto me va a dar coseno de p. Y aplicando regla de la cadena tenemos que derivar lo que está dentro del seno, que en este caso es p. Tenemos derivada de p respecto de... luego factorizamos la diferencial de p respecto de x y esta p lo mandamos al lado izquierdo a restar y en este caso siempre se va a hacer 0. Entonces lo que factorizamos, lo que sobra sería x aquí en este caso y en este caso me sobra coseno de p y multiplicado por lo que hemos factorizado. Al otro lado igual a 0. Esto, bueno, como tenemos igual a 0 una multiplicación, tenemos dos casos. Uno en donde la diferencial de p respecto de x es igual a 0 y otro donde esto de acá es igual a 0. Aquí ya vimos que resolviendo nos da que p es igual a una constante y eso reemplazándolo en la ecuación aquí me da que y es igual a x por p, en este caso p es igual a c, menos seno de p, que en este caso es c. Y esta sería la solución general explícita. Luego aquí simplemente es despejar. Aquí tenemos que esto es igual a 0. Entonces x menos coseno de p igual a 0. Despejamos la p. Tendríamos x igual a coseno de p. Esto lo mandamos a la derecha a sumar. Y el coseno lo mandamos al otro lado como su función inversa, que sería el coseno de x. En este caso de x, ¿no? Ya, y ya tenemos la p despejada y lo reemplazamos igual en la ecuación inicial que teníamos acá, dándonos y igual a x por p, en este caso p es arcoseno de x, menos seno de p, en este caso p es, lo escribimos, seno de p es arcoseno de x. Y esta sería la solución singular. Como ven, no es complicado, un procedimiento que se puede memorizar y directamente sería resolver nada más. El de Clairo es un poco, es más fácil de hecho, porque aquí directamente tenemos ya simplificado, ya no tenemos una función como teníamos antes. Lo que puede ser más complicado es acá, ¿no? Pero bueno, como ven, es simplemente normalmente dejarlo en solución parametrizada en el primer caso y en el segundo que se liviana un poco es simplemente despejarlo. Capaz lo más complicado sería identificar si es de Lagrange o no, porque capaz no siempre venga de esta manera. Puede que este venga aquí al otro lado a sumar o restar, o puede que la x también esté esparcida y haya que factorizar, como lo vimos en este ejercicio, creo, el segundo. Acá la x venía esparcida, entonces había que despejar para darse cuenta que es una sola x y que está multiplicado por una función donde participa la y derivada. Pero una vez identifican que es una función, una ecuación diferencial de Lagrange o de Clairaut, es simplemente seguir el procedimiento y normalmente siempre se puede resolver. Eso sería.